Listo. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva versión del taller Estética de la Poesía para Principiantes. El día de hoy trataré el tema de la poesía y los sueños. Para eso partiré con una reflexión del gran Borges, que decía que el mejor género literario que existe en la humanidad son los sueños, ya que en base a sueños se han escrito los libros sagrados y los libros de sabiduría, y aparte los grandes libros escritos por los grandes maestros y poetas chinos también están influenciados por el mismo concepto. Partiré por la idea del verbo aitanesta. Aitanesta es la reflexión sobre el concepto del percibir con los sentidos. De hecho, el percibir con los sentidos es una idea que parte claramente, no solamente con la idea estética, sino parte claramente también con la idea del sueño, no la ensoñación, el sueño. Cuando uno duerme y se sumerge en el mundo onírico, uno empieza a percibir símbolos que están desde otro lenguaje. Ese lenguaje es el que percibimos todos los seres desde la aurora de los tiempos. En ese sentido, las primeras manifestaciones que conocemos nosotros pueden ser las más antiguas, pueden ser los cantos de la Ilíada. El canto 2 es el sueño, donde el dios Zeus le habla a Agamenón. Y más o menos dice así: todos los dioses y los hombres del campamento aqueo durmieron toda la noche. Tan solo Júpiter no probó el dulce sueño, sino que estaba preocupado en hallar el modo de ahora honrar a Aquiles. Debería permanecer junto a los aqueos, junto a sus propias naves. La resolución que mejor le pareció fue enviar al Atri Agamenón un pernicioso sueño. Llámele pues. Y las siguientes palabras: anda, veo sueño pernicioso, dirígete a las naves aqueas, introdúcete en la tienda Agamenón Atrida, y dile muy fielmente las órdenes que te confío. Mándale que arme a toda prisa a los melenudos griegos, pues ahora podrán apoderarse de las lanchas, de las calles de los troyanos. Pues los inmortales habitantes del Olimpo ya están en desacuerdo por haberles convenido a Juno, junto con sus ruegos. Y los troyanos amenazan con infortunio. Ahí podemos ver que en los cánticos homéricos, los dioses, aquí habla de la traducción, dice Júpiter. Júpiter, que es la composición de juez Peter, juez padre, que es lo que conocemos hoy como juez, pero es la idea griega del Zeus, es el dios que está comunicándose con nosotros por los sueños. No olvidemos que los textos sagrados, como incluso la Biblia, hablan también la idea de los sueños. Dios le habló a Adán en sueños, y en sueños lo hizo dormir, y cuando despertó había creado a Eva, que el concepto es mujer. Voy a tratar sintéticamente el concepto estético para que puedan tener. Tengo el verbo aitanesta, que es la sensibilidad, el concepto de lo que percibimos con los sentidos. Y por lo lógico, los sueños los percibimos. Tenemos en la simetría del concepto de belleza la idea de los sueños armoniosos, los sueños hermosos. Pero también tenemos lo contrario, los sueños feos. Y su sombra, que es su variante del terror. Los sueños que causan terror y los sueños que causan horror. Las pesadillas. Ya habíamos hablado anteriormente que el concepto de pesadilla y el concepto de terror no había sido tratado en la poética, sino que se trató en la retórica. Lo más probable porque Aristóteles no pudo o no alcanzó a incluir este tema en la poética. Cuando tenemos este tipo de sueños, como ya lo hablamos de Borges decía que el mejor género literario eran los sueños. El maestro argentino lo grafica muy bien en su libro, en el libro Los Sueños, donde aquí tomé algunos apuntes de ese libro que me costó un poco encontrarlo, y dice más o menos así: en el capítulo 5, el sueño del aposento rojo, de Cao Shikin. El personaje principal, Ya Bayu, sueña con el destino de algunos de los casi 500 personajes en una noche. En el mismo libro, en el sueño infinito de Pao Yu, que consigue lo infinito a través de un círculo que se va cerrando. Consigue él oníricamente eso. Otro ejemplo del microrelato de Herbert Allen Giles, en el que Chop-Su despierta en un sueño y no sabe si está soñando que es una mariposa o si es una mariposa que está soñando con ser hombre. Coleridge, el gran poeta inglés, hablaba que en la vigilia uno padece
muy pocas imágenes, pero en el mundo onírico, tanto los bombardeos de imágenes mentales que él hablaba, que eran hadas o seres celestiales, los que se comunicaban con él. Él escribió un poema llamado Kubla Khan, o Kublai Khan, que vendría siendo supuestamente el hijo del gran Gengis Khan. Él tuvo un sueño y al despertar comenzó rápidamente a escribir en versos todo eso. Pero llegó un amigo a visitarlo. Por lo tanto, en ese momento él padeció una laguna y olvidó. Solamente pudo escribir 50 de esos versos de ese gran poema, Kublai Khan o Kubla Khan, que queda como tarea. Ustedes pueden buscarlo en las redes o en la biblioteca Coleridge. Las pesadillas, como el género del concepto estético, el concepto solamente de lo hermoso también, el concepto de lo feo, el concepto de pesadilla estaría en el concepto del terror o del horror. Recordemos que la escritora Mary Shelley, que es esposa del Percy Shelley, en una noche de tormenta, junto al gran Lord Byron, se pusieron una meta, escribir una historia terrorífica tanto en verso como en prosa. Pero Mary Shelley no tenía una inspiración clara y se durmió. Cuenta la historia, los biógrafos de Byron, que ella despertó aterrada, porque soñó con una especie de científico que robaba cadáveres de los cementerios para construir o deconstruir a un nuevo ser, a un nuevo hombre, y necesitaba el cerebro, y buscaba hombres sabios para poder... el libro no se llama Frankenstein de principio, sino el nuevo Prometeo. Al final el barón Frankenstein ocupó un sistema de maquinaria demasiado para la época. Hoy, desde la modernidad, ha visto el sistema de electricidad, el sistema de redimir los cadáveres. Se utilizó y él murió con una turba, fue y lo eliminó. Estos relatos de terror, que como parten la conexión de los sueños o el mundo onírico, donde lo lógico desaparece, lo único que se sabe de lo lógico es que reina por su ausencia, y son otras claves, son otros símbolos. Y la poesía y la literatura se han nutrido. No olvidemos La noche boca arriba de Gran Cortázar, donde hay un hombre que va en una motocicleta y tiene un accidente muy grave. Pero en justa posición, en una pirámide supuestamente maya, se está haciendo un sacrificio ritual. Entonces, en el momento, este hombre que está en un coma profundo padece, antes de morir, que al despertar, el hombre que van a sacrificar con el pedernal en las pirámides y ofrecer su corazón al Quetzalcóatl, se da cuenta que el que ha estado soñando no es el motociclista de la posmodernidad, sino que es el que está siendo puesto por el sacrificador. Es la idea que también Cortázar, en su libro Casa Tomada, se le preguntó en París sobre si él había creado esto en un sueño. Él dijo que no, había sido inspirado en un sueño, él se imaginó si tuviera un sueño. Pero más tarde aclaró que era el concepto de casa tomada, donde habían unas entidades que se posicionaban de la casa progresivamente y él se iba quedando con su hermana en distintos lugares de la casa. Pero él hablaba que era un concepto que la casa había sido tomada por una cosa política, por los peronistas. Ese era el concepto que él después trató de codificar, para que se entienda. El gran Robert Louis Stevenson padeció muchas pesadillas de un hombre, una especie de ser deforme que lo perseguía. El concepto, no olvidemos que en el concepto de la estética está la deformidad, está lo monstruoso. El concepto de lo monstruoso o lo que te persigue, lo que te atormenta, eso fue el creador del concepto de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ese ser que te atormenta, que después Stan Lee, el gran escritor de cómic, lo graficó muy bien Hulk, o como se conoció acá en América como una serie El Hombre Increíble. Más que nada fue esa transposición que se hizo. El hombre normal que se transforma, que se puede transformar con trago, con drogas, o simplemente en ciertas situaciones cambiar su personalidad a alguien monstruoso. Entendiendo el concepto de monstruosidad que hoy conocemos en la posmodernidad, no es el mismo que se conocía en la antigüedad. El concepto del monstruoso, lo que está mostrando, eran manifestaciones divinas. Es un concepto de la India. Cuando nacía un ser con 4 brazos era algo mostrado, algo que se estaba mostrando desde los cielos. Eran alusiones claras a Ganache, a los dioses del panteón hindú. En algún momento
los grandes semiólogos británicos, y Richard Barton, que fue uno de los traductores del Bhagavad Gita, del sánscrito al inglés, no tradujo bien el concepto del monstruoso, del mostrar, quedó como el monstruo, alguien deforme, alguien... Bueno, y la estética moderna ha puesto como una de sus variantes lo monstruoso, lo desmesurado, lo no asimétrico, lo que nos causa sensaciones poco claras de terror. Hablemos que toda la obra de Kafka también está muy influenciada por las pesadillas. Kafka, si bien a su amigo Max Brooks le había pedido que quemara gran parte de sus escritos, cosa que Max Brooks no hizo, muy influenciado por Robert Balzer, un poeta que estaba en un manicomio en Suiza, Kafka había escrito un cuaderno que es muy difícil de encontrar, que es su cuaderno en octavas, donde se recogen apuntes breves, inconexos y sin ningún mucho sentido, que él había hablado, según Max Brooks, eran ideas o sueños oníricos, cosas incoherentes que él soñaba, tomaba apuntes y entonces él trataba de darle algún sentido, porque tenía todo el concepto del sinsentido, también plasmarlo bueno, y él también fue un vidente, un profeta. Recordemos que en la idea del proceso son las detenciones que la Alemania nazi hizo de la noche a la mañana, sin juicio, sin nada, en el concepto de la metamorfosis, el concepto del postcapitalismo, la postmodernidad, donde un día un sujeto despierta convertido en un insecto y no es reconocido ni por su familia y es presionado para el trabajo y ni él mismo se reconoce. En el romanticismo, el concepto del sueño, sobre todo el romanticismo alemán, toma un cariz mucho más idealista. El concepto muy relacionado con los panteones, con las abadías en ruinas, con los cementerios. Entonces el concepto del sueño tiene eso que está allá arriba, que los dioses te están hablando, que las musas, que las hadas. Es el concepto que habla. Gerard de Nerval, un gran poeta francés que se suicidó, un poeta del decadentismo francés, en su obra Aurelia, lo grafica claramente. Pero en ese periodo los poetas también estaban muy influenciados, recordemos, por las drogas, recordemos por los fumaderos de opio, recordemos que grandes escritores como Julio Verne también, Charles Dickens, padecían eso, de ser adictos a drogas demasiado fuertes. Por lo tanto, también las adicciones se confundían también con la idea del sueño, con lo que nosotros conocemos hoy con el mundo onírico. La idea de Freud, pero la idea de Freud, que hablaba mucho sobre la represión de la sociedad, el erotismo, eso es algo que nos convoca, también es relacionado con los sueños, pero es una parte científica que no voy a ver, voy a irme directamente al concepto del surrealismo, que tomó como bandera de estandarte de lucha completamente los sueños. Max Herr lo graficó maravillosamente en sus trabajos, Dalí también lo graficó, el mismo André Breton, todo ese concepto, los mismos Javier Heró, Robert Desnos, todo, incluso el mismo Paul Claudel, todos trabajaron esa idea estética del sueño, de la ensoñación. El mismo Apollinaire, Mallarmé, el gran poeta y el participante en la Primera Guerra Mundial, él decía que el concepto del sujeto como poeta desaparecía para que el ente, el locutorio, fuera el que tomara la posesión de los versos. Ya no había necesidad de instalar al yo, sino que podía trabajar otra entidad, sin necesidad de que el poeta o el ente poético fuera el personaje principal de ese periodo. Como este es un taller básico, un taller de introducción muy básico para los jóvenes y para la gente que quiere aprender a escribir, voy a dar ejemplos muy básicos. Stephen Meyer, el escritor de la saga Crepúsculo, confesó que esa novela, que fue muy famosa y que se hizo en película, está basada en sueños. Él tuvo un sueño que en una colina habían dos chicas con un joven que era vampiro. Pero el concepto de ese vampiro, él le relaciona mucho con la idea freudiana, la idea del depredador sexual. Pero él lo trabajó muy bien y todos sabemos lo que fue esa saga. Stephen King, en su novela Misery, de esa gran historia sobre una mujer que ama demasiado a un autor al extremo de querer eliminarlo. Él decía que los sueños son como espejos, en los cuales logra ver la parte trasera de su cabeza o las partes de su espalda que él no logra ver. Entonces grafica muy bien el concepto del horror, el concepto del terror, en la idea estética que es la sombra de la belleza. Como sabemos hay poemas que son hermosos, como el Juan Salvador Gaviota, que era la historia de
Richard Bach, que es un piloto, que es un sueño. Él soñó con este concepto de las gaviotas y lo desarrolló en versos, claramente. Voy a recitar, por si alguno de ustedes no conoce al gran Walt Whitman. Walt Whitman es el canon de toda la poesía norteamericana, el padre fundador de todo esto. Él supo por los diarios, días después que el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por un actor llamado John Wilkes Booth, que él había tenido un sueño. El presidente Lincoln soñó que despertaba en el ala este de la Casa Blanca, bajaba y escuchaba llantos. Entonces al mirar, vio que estaban velando a alguien. Él se acercó a un soldado y preguntó, ¿quién ha muerto? El soldado le responde, el presidente de los Estados Unidos. Esta historia, él la cuenta a Mary Todd, que era su esposa, y ella la cuenta después. Eso le da a Whitman la idea de crear un poema en honor, en base también a los sueños, que fue famosísimo en la Sociedad de los Poetas Muertos, o capitán, o mi capitán, que es más o menos el relato. Bueno, él lo escribió, salió en el apéndice de Hojas de Hierba, en la última edición de ese año, pero se publicó en uno de los diarios de sábado, de aquella época rápidamente. En muchos libros de Hojas de Hierba no está ese poema. Si ustedes lo tienen, no aparece. Quiero leer brevemente unos versos de ese maravilloso poema. Primero, unos versos en inglés, porque hay que respetar siempre el concepto de la traducción. Disculpen mi inglés, pero lo hago con todo mi corazón. Y después la traducción al castellano que es un amigo. Oh Capitán, my Capitán, the Walt Whitman. Oh Capitán, my Capitán, our faithful troops stand. The shields wherever the apple wrecks, the pride with sun is won. The bullet hairs, the velvet hairs, the people out exulting, while fire on ace, the stealing king busy green and daring. But on hard, on the brilliant rock of red, where on the deck my captain lie, fallen, cold death. Este poema, más o menos es la traducción que se hace, es que el gran presidente, el gran capitán ha muerto. Oh capitán, mi capitán, nuestro azaroso viaje ha terminado. Al fin venció la nave y el fuego fue ganado. Ya en el puente se puede ver la campana y el pueblo que entre vítores con la mirada sigue la mirada soberana. ¿No ves, corazón, oh corazón, como los hilos rojos van rondando por la cubierta, donde mi capitán permanece helado, pálido, pálido? Pero mi capitán no se levanta, la multitud clama, mi capitán está tendido, está pálido, pálido, está muerto. El gran capitán es Abraham Lincoln, la nave de los Estados Unidos que ha terminado la guerra civil. Ese poema está basado claramente en el sueño de Lincoln, en el sueño que Mary Todd, la esposa de él, contó después. Voy a seguir con la idea. Acá tengo otra idea que quiero desarrollar un poco más. Bueno, como es un taller, ya lo había dicho anteriormente, no voy a leer partes del Julio César de Shakespeare, donde hay un sueño. Tampoco voy a leer el canto 2 del sueño de la Ilíada. Como esto es un básico, como ya Nedasca lo sabemos, voy a hablar de lo que me gusta a mí decodificar, que es el Chavo del Ocho. Y esto es algo extraño, porque esta historia la contó el hermano de Ramón Valdés. Eran 4 hermanos, 2 eran genios. El Loco Valdés, Tintán, Ramón Valdés y su último hermano, que no fue tan famoso como los 3 anteriores. Pero él contó que días antes que Ramón Valdés muriera del cáncer al estómago que se ramificó y una metástasis en su columna vertebral, Ramón Valdés tuvo un sueño muy extraño. Soñó que él llegaba a un lugar donde había un ataúd blanco y él sabía que estaba una de sus hijas muerta. Ramón Valdés tuvo 10 hijos. Entonces él abre el ataúd y no ve a su hijo, ve a la Chilindrina, a su hija en el personaje que todos quisimos mucho y que conocimos. Y él, muy angustiado, la toma y la abraza, pero el calor de su corazón la revive. La Chilindrina le dice: papá, tengo sed, por favor no te vayas, quédate conmigo. Y él le dice: no, hija, lo lamento, pero me debo ir y a donde voy no te puedo llevar. Días después,
Ramón Valdés fallece de cáncer, todos lo sabemos, y esta historia causó cierto resquemor, quizás no fue filtrada, el hermano no quiso contarla, pero con el paso del tiempo se ha contado. Yo escribí un poema sobre eso, me tomaba esa pequeña libertad, y voy a cerrar después con, claro, con otro concepto. Bueno, ahí va, ojalá les guste. Se llama Duerme Vela. Anoche, a la 1:30 de la mañana, el médico pregunta en la sala de urgencias: ¿familiares de Ramón Valdés? Una triste chilindrina, dijo yo. El médico se acerca y le dice: le comunico que su padre ha muerto. Cierra sus ojos y a su cama. Ella cae de rodillas y comienza a decir: Padre, los únicos lazos que me ataban a ti eran cadenas y cables que el tiempo y el rocío han cortado. En ese momento, toda la vecindad se despobló. El ataúd va directamente al cementerio. Bolaños le prohíbe a todos sus hijos que asistan al funeral. Solamente el chapulín, con quien no contaban con su astucia, lleva el ataúd hacia la última tumba. La chilindrina, desgarrada, sube al mausoleo y dice: tristemente, en esta fiesta a mí me ha tocado poner el cordero. Y chíngale, que duele. Duele como dos violentos martillazos en mi corazón. Sé que Chapatín no pudo llegar porque olvidó todo, pero al final, ¿qué importa? Anoche soñé con él. Soñé que resucitaba, pero él me decía que no podría continuar con él. ¿Qué importa si ya no es joven aún, si ya él se ha ido? Como dicen los poetas mexicanos, cuando un poeta muere se convierte en estrella. Ramón, ¿en qué estrella estarás? Y quiero cerrar con un concepto, me emocioné un poco. Voy a seguir con Shakespeare, para graficar un poco, porque a Shakespeare también le decía, me gustaba mucho Shakespeare. Este es del canto de, claro, Julio César. Julio César es un drama de Shakespeare, pero aquí me detengo en un concepto que es Bruto y Lucio están planeando el atentado a Julio César, pero aquí se habla del inconsciente, habla desde una idea de un reino diseñado por Casio para planear y diseñar el asesinato a Julio César. Más o menos Bruto, porque esos días cuenta la historia que pasaron varios cometas por Roma, lo que eran símbolos de augurio de mala suerte, y se vieron hombres luminosos y cosas muy extrañas, que Shakespeare lo grafica muy bien también. Les sugiero, si tienen o pueden conseguir el Julio César de Shakespeare, una gran obra, era maravilloso. Y como estábamos hablando anteriormente de Abraham Lincoln, el día que Abraham Lincoln le dispararon en la cabeza, el actor del sur se arrojó por el balcón y gritó una frase de esta misma obra, que era Sic semper tyrannic, el tirano ha muerto, algo que sale en esta misma obra. Brutus, los cometas pasan por los cielos, y su luz, con ellas puedo leer todo lo que tengo en mis manos. Brutus duerme, despierta, deberá Roma quedarse con esta injusticia. Bruto duerme, despiertas, se han colocado instigaciones semejantes en el pasado, tú lo sabes. Es preciso que se complete esto. ¿Deberá Roma permanecer bajo el dominio de un solo hombre? ¿Qué? ¿Roma? Mis antepasados fueron los que arrojaron a las calles de Roma a Tarquino el Soberbio, cuando era llamado rey. Habla bien, habrá justicia. Se me aplica al hablante, la hiera, oh Roma. Te lo prometo, sí, te lo prometo. Lanzaré con justicia. Yo soy Bruto, si tú me lo pides. Bruto es obtuso. Lucio dice: Señor, son las idus de marzo. Es el 14 de marzo. Esto es el concepto de la idea del sueño, el concepto de que con esto ya está el Senado planeando directamente el atentado al César, y la esposa de Julio César tuvo también sueños relacionados con esto. ¿Para cuánto me quedan de Edasca? 3 minutos, suficiente. Mi ídolo es el gran Ernesto Sábato, y el gran Ernesto Sábato, como sabes, recibió el premio Cervantes de las letras, y él es muy irónico. El día que el maestro Sábato
recibió el premio Cervantes ante los reyes de España. Sofía y... no me acuerdo el nombre del rey. Le dijo: señores majestades de la gran madre patria, les cuento que los poetas estamos hechos de la madera de los sueños. Si la vida es un largo sueño, al despertar es la muerte, ¿qué culto hay más allá? No tenemos acceso. Esto equivale a decir, no tenemos acceso definitivamente a lo real. Y como decía el gran Tolkien, los sueños es la tierra de la fantasía. Bueno, creo que ojalá les haya gustado este concepto estético que sintéticamente trata de plasmar la idea de la belleza, del horror, dentro del concepto de la pesadilla, el concepto como Borges planteaba la idea de que el mejor género literario que existe son los sueños. Les invito a que ustedes mismos escriban cuentos o poemas en base a sueños. Faltó hablar un poco, que lo voy a tratar más adelante, del concepto de la estética dentro del sueño, de la música clásica, y ojalá les haya gustado. Me quedan un minuto. Bueno, y con ese 1 minuto me despido, niños, pero antes con el sueño de la Ilíada. Un canto homérico. En lo que queda, más o menos dice así: es como Zeus se relaciona con sus hijos. Y dice: querido Aquiles, esta noche he enviado al dios de los himnos, al dios de los sueños, y a su hijo Orfeo, para que te acompañen y te canten, querido hijo mío. Esta noche cuidará nuestros barcos antes de que llegue el final. Bueno, gracias.